pasaje a la central. Gloria a Dios. Y preparándonos para nuestra actividad también de nuestro retiro. El retiro va a llevar por nombre Reivindicados por el Espíritu Santo. Por ahí ya vamos a empezar a hacer las publicaciones en nuestras redes sociales y así vamos a ponerle por nombres. Es lo que el Señor me ha estado, hermano, poniendo en mi corazón. Necesitamos ser reivindicados por el Espíritu Santo. Que el Señor Espíritu Santo nos envuelva, hermano, nos llene, ¿verdad? Así es que 22, 23 y 24 de abril. 22, 23 y 24 de abril. 24 tenemos la actividad de evangelismo. Vamos a tener un culto aquí a las 7 de la mañana, hermano. Yo le rogaría que haga todo lo posible para que estemos aquí. A partir de las 7 va a haber un culto y luego vamos a salir a tomarnos varios puntos de la ciudad. También vamos a necesitar, hermanos, estamos anotando los que quieren ahí ser parte del equipo de evangelismo. Ya tenemos algunos hermanos anotados, pero si alguien quiere y no se ha anotado, ahí escríbale a mi esposa para que lo anotemos y vamos a hacer una capacitación especial para los que se anoten. Así es que la invitación está. Le comentaba el domingo un poquito, hermano, de que va a venir una buena cantidad de hermanos de San Pedro Sula. Esperamos solo de evangelismo como 100 hermanos y de alabanza vienen como 30. Ese es el número que nos dieron. Así es que viene una buena cantidad de hermanos y queremos atenderlos bien, queremos recibirlos bien y para eso pues abrimos la posibilidad de que todos apoyemos la actividad y si en su corazón Dios le poner algo para, valga la redundancia, ¿va? Si el Señor pone en su corazón apoyar con algo que necesitamos, ahí con la hermana Teresita puede, aquí está la hermana Teresita, yo creo que todos la conocen, ¿va? Sí, ¿va? La hermana Teresita, ella tiene las cosas que estamos necesitando y hay hermanos también que ya se anotaron. Entonces según lo que vaya quedando ahí, hermanos, vamos a ir, usted puede decir yo quiero colaborar con esto, yo voy a traer esto, yo voy a dar lo otro, para que entre todos, hermanos, porque es una buena cantidad de hermanos y queremos atenderlos bien. Así es que yo sé que el Señor es el que toca los corazones y yo solo me encargo de darle el anuncio y ahí usted obedezca lo que el Señor Espíritu Santo le ponga en su corazón de apoyar. ¿Qué más tenemos por aquí? Creo que eso es más que todo. Y esa semana pues va a ser una semana especial, hermano. Vamos a tener actividad desde el viernes. Vamos a tener un invitado acá, va a venir el hermano Marlon Fortín, es uno de los ancianos de la iglesia, un hombre de Dios, un hombre que en lo personal me ha edificado mucho. Yo sé que también puede edificar a la iglesia. Él es el anciano de la escuela de pastores allá en San Pedro. El sábado pues vamos a tener al anciano de evangelismo, a Joel Sarabia, con todo su equipo. Y vamos a tener prácticamente, hermano, prácticamente 2 cultos vamos a tener ese día, fíjese. Uno por la mañana, no va a haber intercesión a las 6, sino que lo vamos a correr de un solo a las 7, un culto normal. Salimos a hacer el evangelismo a las calles y por la tarde vamos a tener un culto, pero no aquí en la iglesia, sino allá en las canchitas que están por la feria del agricultor. Esa es la 16 calle, me han dicho, ¿verdad? Ahí en la 16 calle, en las canchas de la feria del agricultor, ahí vamos a organizarnos para estar ahí. Así es que, hermano, yo le ruego que, mire, por lo menos propongámonos llevar un invitado que no conoce a Cristo, por lo menos uno, hermano. Propongámonos llevar un invitado a esa actividad y Dios va a hacer cosas grandes ahí, hermano. Invite a su familia, invite a sus vecinos, aquellos compañeros de trabajo, invítelos. Es cierto, nosotros vamos a tratar de hacer publicidad, pero yo creo que la mejor publicidad es la que nosotros hagamos también boca a boca, hermano, ahí con nuestros compañeros de trabajo, vecinos, familiares,
que no va, mire, nosotros solo hagamos esa labor y lo demás lo va a hacer el Señor, hermano. El Señor va a transformar vidas y va a hacer milagros ese día de una manera sobrenatural. Así es que hay que prepararnos. Y por ahí pues el domingo vamos a cerrar el retiro. Son 3 días. El domingo vamos a cerrar va a estar con nosotros el evangelista Alex Luque. Algunos de ustedes también ya lo conocen. Él es el anciano de intercesión. Es un hombre muy usado también en la palabra, hermano, y va a estar aquí con nosotros juntamente con un equipo de alabanza, nuestro legado. Así es que tenemos esa actividad. Oremos al Señor para que sea el Señor que ministre, hermano, todo ese tiempo y que nos dejen activados aquí, hermano. Eso es lo que anhela mi corazón como pastor, que nos dejen activados. Gloria a Dios. Vamos a entrar a la palabra. Venimos hablando de algunas cosas de la llenura del Espíritu Santo. Vamos hermano, a mantenernos estos martes hasta donde el Señor diga, hermano, porque es un tema que no tiene fin. Es un tema que, hermano, es muy extenso y no lo vamos a poder agotar en un tiempo determinado. Es una enseñanza permanente. Pero estos martes hemos, hermano, de alguna forma pues tomado una serie de enseñanzas. Estuvimos hablando ahí del bosque del Señor, varias enseñanzas que tienen que ver con la llenura del Espíritu Santo. Y hoy entramos a ver algunos personajes en la Biblia que fueron llenos del Espíritu Santo. Bueno, todos, hay muchos, hermanos, pero que específicamente la Biblia los pone así literalmente llenos del Espíritu Santo. Pero miremos un poco la introducción que dimos el martes pasado. Partíamos de que en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, nuestro Señor Jesucristo, hermano, antes de ya resucitado, ya habiendo terminado su ministerio. Vamos a ver, ¿sabe usted que Jesús tuvo un ministerio antes de la cruz y otro ministerio después de la cruz? Antes de la cruz, Él se dedicó a salvar, a sanar, a liberar, etcétera, etcétera. Pero después de la cruz, se dedicó solo, hermano, a predicar del reino. Del reino. No anduvo sanando, no anduvo salvando, no anduvo haciendo milagros. No, después de que Él resucitó, solo se dedicó, hermano, a enseñar del reino. 40 días, hermano, enseñando del reino. Y antes de ascender, en ese capítulo es donde está registrado que el Señor asciende, en Hechos 1. Pero antes de ascender, hermano, él comienza a hablar de esto y dice en algún versículo, ahí creo que es el 6, donde dice que les dio instrucciones a los apóstoles, a los discípulos, que no salieran de Jerusalén, que no fueran a predicar todavía hasta que la promesa del Padre se haya hecho efectiva en ellos. En el verso 8 dice: pero recibiréis poder, dándole un discipulado ahí a los discípulos, hermanos, los apóstoles y otros discípulos que habían ahí. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Dice ahí: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire qué profundo este versículo, hermano. Pero yo quiero quedarme con esto: recibiréis poder. El Espíritu Santo, hermano, lo que hace es llenarnos de poder, pero no es un poder, hermano, terrenal. Esa palabrita, fíjese que es dunamis. Ahí la fui a buscar al diccionario y es una fuerza, hermano. Ese poder es una fuerza. Dice que puede ser literalmente o figurativamente, pero específicamente es poder milagroso. Es un poder, hermano, que se recibe de manera milagrosa.
por lo general dice, implica un milagro en sí mismo. Es recibir, hermano. Mire, es recibir un poder, pero interno, hermano. Es para uno, no es un milagro, por decirlo así, en los demás, sino que quien lo experimenta es la persona. Es individual, hermano. De este tipo de poder es algo individual que el Señor Espíritu Santo nos viste. Fíjese que en otras excepciones que tiene es eficacia, es un ímpetu, hermano, es algo maravilloso, es algo milagroso. Pero aquí subrayé algunas cosas que me llaman la atención, porque es capacidad, hermano. El Espíritu Santo nos da capacidades que no las vamos a recibir en una universidad, ni en ningún hermano seminario aquí en la tierra. No las vamos a recibir en ningún otro lado. Es que esto tiene que llevarnos, hermano, a anhelar de veras, que la iglesia debe de anhelar, hermano, esto, porque es una promesa para nosotros. Pero si no la anhelamos, hermano, va a ser bien difícil que venga. Va a ser bien difícil que venga. Así es que, miren, nosotros como iglesia necesitamos esto. Sin duda, hermano. Así yo le ponía el ejemplo. Así como nosotros necesitamos el oxígeno para vivir, la iglesia, para poder avanzar, necesita, hermano, ser llena del Espíritu Santo. Ser llena del Espíritu Santo. Entonces, es una obra que solo puede hacerla Él. Entonces, mire, hay otros versículos que quisiera dárselos. Está en Juan 14:16, cuando el Señor Jesucristo, todavía en su ministerio antes de la cruz, fíjese, antes de la cruz, aquí todavía no había ido a la cruz, nuestro Señor Jesucristo dice: yo rogaré al Padre. Hablando del Señor Jesucristo, dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, mire, para siempre, hermano. Y aquí yo me gusta hacer énfasis en algunas cosas para que podamos nosotros absorber de mejor manera esto. Para siempre. Para siempre es, hermano, que el Espíritu Santo no nos va a abandonar en ningún momento. Mire, cuando usted recibe o revisa, algunos casos en el Antiguo Testamento de hombres que fueron habilitados por el Espíritu Santo, solo el Señor descendía, el Espíritu Santo descendía sobre ellos para habilitarlos para cierta labor, pero después los abandonaba. Por ejemplo, Sansón, hermano. Sansón era un hombre que el Señor, en el momento que él agarraba aquella fuerza, que nadie lo podía detener, es porque el Espíritu Santo llegaba, lo tomaba en ese momento, lo utilizaba, pero después se iba. Pero en esta dispensación, se le llama esto, en este tiempo del Espíritu Santo, el Señor dice: yo voy a estar con ustedes para siempre. Es una habilitación, hermano, que mire, el Señor va a estar con nosotros siempre. Pero cuando seguimos leyendo, dice que este es el Espíritu de verdad. Mire, este Espíritu, el Espíritu Santo, el mundo no puede recibirlo. El mundo no lo puede recibir, hermano, porque no lo ve ni lo conoce. Y le dice: vosotros lo conocéis porque permanece con vosotros y está en vosotros. Entonces aquí también es importante, hermano, hacer la diferencia, porque en el capítulo o en el versículo 16 dice: estará con vosotros para siempre, y porque en el versículo 17 dice que vosotros lo conocéis y permanece con vosotros. Tal vez ponen los dos. Mire, ahí lo tenemos, hermanos. Estas son cosas que en la Biblia parece que se contradijeran, hermano. Parece que no tuvieran lógica alguna, porque en el versículo 16 el Señor está hablando y dice: yo les voy a enviar, le voy a pedir al Padre, le voy a rogar al Padre que cuando yo llegue allá, Él les envíe el otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Con vosotros para siempre. Pero abajo dice, hermano: pero vosotros lo conocéis porque permanece con vosotros y está en vosotros. Entonces hay que hacer una diferencia. Que el Señor Espíritu Santo esté en nosotros
y que esté con nosotros. Lo mismo que hablábamos de que no es lo mismo que Cristo esté en nosotros a que nosotros estemos en Cristo, hermano. Entonces igual el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros a que el Espíritu Santo esté sobre de nosotros. El Espíritu Santo dentro de nosotros es el Espíritu en nosotros, pero el Espíritu Santo sobre nosotros es que el Espíritu esté con vosotros. Entonces son diferentes cosas que hay que entenderlas, porque cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo entra en nosotros ya. Todo aquel que ha recibido a Cristo, hermano, ya tiene el Espíritu Santo dentro. Delo por hecho, que todo aquel que recibe a Cristo ya tiene el Espíritu Santo dentro, pero necesita tener al Espíritu Santo sobre. Y ese solo se da en el bautismo del Espíritu Santo, que está en Hechos 2. Ahí, hermanos, son cosas diferentes que hay que, mire, que tenemos que experimentarlas. Entonces, yo creo que ahí está claro, hermano, el Espíritu Santo en vosotros y el Espíritu Santo sobre vosotros. Este versículo, Lucas 24:49, nos habla también de esto. Mire, dice: he aquí, yo enviaré sobre vosotros. Mire que ahí no es dentro de vosotros. Es bien importante que hagamos esas aclaraciones, hermano, en la Biblia. Yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos por el poder de lo alto. Entonces, mire, hermano amado, yo creo que aquí nos queda más claro el panorama de que ser vestidos es algo por encima, hermano. Es una vestidura. Y eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Como que nos dan, mire, es que siempre es bueno poner algo literal para que nos ilustremos mejor. Es como cuando a un humano, a un compatriota, a un cualquiera, le dan un traje de policía, hermano. Entonces le dice: mira, este va a ser tu uniforme. Entonces esa vestidura, cuando él se la pone, hermano, le da autoridad, le da poder. No importa, mire, no importa qué edad tenga, no importa, hermano, su condición física, si tiene buen cuerpo o no, no importa si está bien de salud o no, no, ese uniforme a él le da autoridad donde ande. Si él decide parar a alguien, hermano, y pedirle, pues, le das autoridad. Pero cuando él anda sin esas vestiduras en la calle, será lo mismo. Vaya, un policía que anda de día libre y no anda vestido, ¿tendrá la misma autoridad que cuando anda con el uniforme? No la tiene la misma, hermano. O sea, lo que a él le da autoridad es su vestidura. Entonces igual la iglesia, hermano, lo que nos va a dar, mire, lo que nos va a dar autoridad es la investidura del Espíritu Santo. Eso es lo que nos va a dar autoridad. Y qué lindo es que una vez nos ponen esas vestiduras son permanentes, hermano. Entonces nos dan autoridad en el mundo espiritual. Entonces de eso estamos hablando, de ser, hermano, investidos. No es que no tengamos el Espíritu Santo dentro. Desde que aceptamos a Cristo, viene el Espíritu Santo, según Efesios 1:13, por ahí lo leíamos, hermano, que viene el Señor Espíritu Santo y se mete dentro de nosotros. Entonces ya vive con nosotros, ya vive en nosotros, ya está dentro de nosotros. Eso lo que nos da es que, hermano, nos sella, nos da salvación, nos da, mire, muchas cosas, pero todavía no hay poder. O sea, puede haber un cristiano que tenga el Espíritu Santo dentro, pero no tiene poder. ¿Por qué? Porque no ha sido bautizado, no ha sido investido con el Espíritu Santo. Entonces necesitamos la investidura. Y en eso estamos, hermano. Hablamos de 7 personajes en la Biblia que cuando usted los revisa, dice la Biblia literalmente que ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y siempre aclaro esto, no quiere decir que solo esos personajes estaban llenos, hermano. No, hombre, sí. Por ejemplo, Tito estaba lleno, Timoteo estaba lleno. Ahí en Hechos 6 habla de otros 6 hombres que estaban llenos del Espíritu Santo. Pero que la Biblia como que a esto lo destaca, hermano, lo resalta a estos personajes.
en el Nuevo Testamento, obviamente, mire que fueron llenos del Espíritu Santo. El primer caso que aparece está en Lucas 1:41, que es Elizabeth, que esta es la mamá de Juan el Bautista, hermano. Dice que esa mujer estaba llena del Espíritu Santo y que cuando se llenó del Espíritu Santo, dice que salió bendición de su boca. Allí está aquel versículo famoso que le dijo a María, María, bendita eres entre todas las mujeres. Empezó a bendecir. Alguien lleno del Espíritu Santo, hermano, de veras en su boca se refleja, en su manera de hablar se refleja. Mire, el otro caso aparece después, más abajito, en el versículo 67, siempre en Lucas 1, de Zacarías, que es el papá de Juan el Bautista también. Dice que Zacarías era un hombre lleno del Espíritu Santo y mire, y comenzó a profetizar, hermano. Y esa profecía, hay unas cosas tan tremendas ahí que quién sabe no las estudiemos la otra semana. Vamos a ver qué estudiamos la otra semana, no tengo bien claro, pero mire, Jesús, este es nuestro máximo ejemplo. Ahí en Lucas 4:1 dice que lleno del Espíritu Santo fue movido al desierto, hermano, y esa llenura a él le permitió enfrentarse a las tentaciones de Satanás. Ahí hay otra enseñanza, hermano. Si nosotros queremos, mire, alguien que esté lleno del Espíritu Santo, aunque sea tentado, va a tener el poder de decir, escrito está, hermano, y poner de alguna forma salir libre de toda tentación. Eso es lindo, hermano, también ahí hay otra enseñanza. Pedro, en Hechos 4:8, dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, hermano, y habló con autoridad a los fariseos, cosa que no lo hacía antes. Antes negaba a Jesús, más bien cuando miraba la cosa seria, él más bien negaba a Jesús. Pero bueno, mire, Esteban, hablamos el martes pasado de la llenura de Esteban, todas las cosas que este hombre hizo, hermano, estando lleno del Espíritu Santo. Esa enseñanza la dimos el martes pasado. Pero ahora vamos a hablar de un hombre llamado Bernabé, que dice la Biblia que este Bernabé también estaba lleno del Espíritu Santo. Y entre muchas cosas que hacía, ese era como un hermano, como de esos hombres que motivan, hermano. Esos que no dejan a nadie en el suelo, hermano, sino vamos adelante, no se queden, vamos. Y como que motivaba a él, esa era su principal cualidad. Y por último, ahí está Pablo, hermano, que Pablo, estando lleno del Espíritu Santo, se enfrentó a otro hombre de las tinieblas. Yo creo que ese se llamaba Bar Jesús, hermano, y dice que era lleno de engaño y de fraude. Entonces, llenura contra llenura, hermano. Aquel que estaba lleno de fraude y de engaño se enfrentó a Pablo, que estaba lleno del Espíritu Santo. Y lo que se estaban disputando ahí era el alma de un hombre, hermano, ahí no me acuerdo si se llamaba Simón, el Cireneo, algo así se llamaba. Lo estaban como disputando, una disputa entre la luz y las tinieblas, hermano, pero de dos llenuras. La llenura de la luz y la llenura de las tinieblas. Ese es otro tema que también tenemos que verlo. Pero hoy centrémonos en Bernabé. Entonces la serie que estamos llevando es, mire, llenos del Espíritu Santo. Aquí vamos a estar unas semanitas, hermano. En plural, llenos del Espíritu. Es del Espíritu Santo. Pero en esta ocasión vamos a hablar de Bernabé. Este hombre llamado Bernabé. Ahí vamos a estar. Para eso entonces vamos a ir a ver algunos versículos de la palabra. Y mire, así como Esteban tenía cualidades, las tiene ahí las del martes pasado. No, ¿quién tiene las del martes pasado? Allá. ¿Qué cualidades revisamos de Esteban? ¿Qué cualidades? Dígamelo, yo las voy a repetir. La número 1, hacía milagros y prodigios. Eso dice la palabra. Ese hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces ahí hablábamos de que él tenía una afectación en su entorno. O sea, alrededor de él, hermano, ocurrían milagros y prodigios. ¿Qué más? Eso es que le afectaron la boca.
Cuando ese hombre hablaba, hermano, aquellos grandes estudiosos, porque a quien se enfrentó fue a los fariseos, hermano. Y esos sabían de Biblia, esos se sabían la Biblia de memoria, hermano. Pero que cuando Esteban se ponía a hablarles de la revelación de la Escritura, dice que ellos no podían resistir la sabiduría de Esteban. O sea que la forma de hablar era no una forma humana, hermano, sino que unas palabras que traspasaban hasta lo profundo del ser y dañaban, y no dañaban, sino que tenían una afectación en lo positivo, en el espíritu de las personas. Entonces alguien lleno del Espíritu Santo habla, hermano, y algo pasa en el ambiente. ¿Qué más? Aquí están. Aquí están. Mira, aquí le cambiaban su semblante. ¿Cómo le miraban a él? El rostro de un ángel, hermano. Alguien lleno del Espíritu Santo, mire, hasta su rostro tiene diferente. Mire, le cambiaron el intelecto. Ese se sabía la Biblia, hermano. No tanto sabérsela de memoria, sino qué correcta interpretación tenía de la Biblia él. Hermano, se echó un discurso de como de casi 60 versículos y de memoria, hermano. La Biblia, y de una manera cronológica, hermano. Usted lee ese capítulo 7, yo lo invito a que lo lea. Pero ese hombre se sabía, hermano, tenía un mapa mental de la Biblia. Entonces el Espíritu Santo cuando llena el Espíritu Santo nuestras vidas, nuestra inteligencia, hermano, en cuanto a la palabra, se vuelve algo privilegiado. Su mirada también fue afectada porque él fijó los ojos en el cielo. Su visión, que es algo diferente, hermano, él miró la gloria y la diestra de Dios. Estando aquí en la tierra, él miró la gloria de Dios. Y su corazón también fue afectado. Entonces, ¿por qué? Porque pidió, hermano, los perdonó, hermano. Aquellos que lo estaban apedreando, qué difícil ha de ser eso, hermano. Qué difícil ha de ser pedir bendición para aquellos que nos maldicen, hermano. Pero eso, mire, con la llenura del Espíritu Santo es posible. Con la llenura del Espíritu Santo es posible bendecir a los que nos maldicen, hermano. Es posible, sí es posible con la llenura del Espíritu Santo. Mire, con la llenura del Espíritu Santo es posible desearle bien, pero de corazón, hermano. Desearle bien a aquellos que nos hacen daño a nosotros. Es posible. Con la llenura del Espíritu Santo se puede. ¿Por qué? Entonces, mire, a Esteban, ahí decíamos que le afectaron su entorno, le afectaron su boca, le afectaron su semblante, le afectaron su mirada, su atención, su visión y su corazón. Entonces, la llenura del Espíritu Santo, hermano, nos hace otros. Definitivamente la llenura del Espíritu Santo nos cambia, hermano. Nos hace caminar diferentes. Ahora veamos qué le pasó a este hombre. Así, de esa misma manera vamos a ver qué le pasó a Bernabé. Dice en Hechos 4:36. Aquí vamos a ir anotando, vamos a ver si logro terminar la enseñanza, hermano. Yo creo que sí. En Hechos 4:36 y 37, ¿qué le pasaba a este Esteban? Tal vez me conseguís un micrófono, porfa, César. Es que va a haber versículos que quiero que los lean aquí aparte. Mire, leamos el 36. Ahí dice: y José, un levita natural de Chipre, era un levita. Ese Bernabé era un sacerdote por la tribu donde él había nacido. Dice que era un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles le llamaban Bernabé. Hoy me di cuenta, yo sé que usted es estudioso de la Biblia y ya se había dado cuenta, pero hoy me di cuenta yo que Bernabé no se llamaba Bernabé. Yo sé que usted sí. Yo hoy me di cuenta que Bernabé no se llamaba Bernabé. Que así como le cambiaron el nombre a Saulo, a Paulo, también se lo cambiaron a él. Que así como le cambiaron el nombre de Simón a Pedro, también se lo cambiaron a él. Que así como le cambiaron el nombre a Josué, en el Antiguo Testamento Josué se llamaba, ¿cómo se llamaba Josué? Oseas. Se llamaba Josué, así se lo cambiaron. Así como le cambiaron el nombre a Jacob y le pusieron Israel. Entonces desde ahí, hermano, comencemos qué tipo de hombre era este. ¿Qué tipo de hombre era Bernabé? Le cambiaron el nombre.
porque se llamaba José. Pero cuando él se convierte, le cambian el nombre a Bernabé. ¿Por qué se lo cambian? Tiene que haber algo, hermano, ahí tiene que haber un mensaje. Y es que ese hombre tuvo una transformación. ¿Dónde está el micrófono? El verso 31, tal vez lo tiene por aquí el hermano Marvin. Ese mismo capítulo, yo solo quiero mostrarle, hermano, qué importante es la llenura del Espíritu Santo para la iglesia. Oh, de veras, hermano, mire, yo digo, una iglesia sin llenura, hermano, nos estamos perdiendo de mucho. ¿Qué dice el verso 31, hermano? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahí en el 31 fueron llenos. Y allí estaba este Bernabé. Mire, los que fueron llenos allí, dentro de ese grupo del verso 31, ahí estaba Bernabé. Entonces, ya al ir avanzando, leyendo, hermano, llegamos al que leímos ahorita, al 36. Pero mire, ¿cuántos versículos de diferencia? 5. En el 31 fue lleno. Y en el 36 ya están destacando a Bernabé y los demás. Yo creo, hermano, fíjese que he estado estudiando esto. Yo creo con todo mi corazón que hay medidas para ser llenos. ¿Y de dónde me baso para decir eso? Porque en el libro de Esther, en el 1:7, por ahí está, dice que en aquella fiesta que hizo el rey Asuero había liberalidad de tomar vino. Vino es, hermano, el vino es el Espíritu Santo. Y mire, y él dice, según lo que quisieran llevar, tal vez lo buscamos ahí en Esther 1:7, decía, mire, el que quiera traer un vasito y tomarse solo un poquito de vino, está bien. Si alguien quiere traer una taza un poquito más grande y tomarse el vino, pues está bien. Si alguien quiere traer una tinaja para llevar vino a su casa, tráigala. Y si alguien quiere traer un barril para llevar vino, también. Y si alguien pues se encontró ahí una de esas pipas, hermano, y quiere llevar vino, lo que da a entender es que cada quien tomaba lo que quería tomar. Y el vino en la Biblia es Espíritu Santo. Entonces, hermano, nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo según lo que anhelemos, hermano. Si un poquito queremos, pues solo tómese un poquito. Pero si queremos ser repletos del Espíritu Santo, también hay vino para darnos. Lo tiene ahí, hermano Marvin. 1:7 tiene que estar en Esther. 1:7 dice, y daban a beber en vasos de oro y vasos de diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. De acuerdo a la generosidad. Verso 8, y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo habían mandado el rey a todos los mayordomos en su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Según la voluntad. Hay otras versiones, ¿sabe qué dice? Según la liberalidad. Pero mire qué importante, mire qué figura hay ahí. A nadie le hagan la fuerza. Que nadie tenga vino o que nadie tome vino a la fuerza. Si alguien no quiere tomar vino, que no tome, no hay problema. Y si alguien quiere tomar bastante vino, que tome según la liberalidad. ¿Esa qué versión sería? La de las Américas tendría. Ahí está, mire, el 1:7 dice, las bebidas se servían en vasijas de oro de diferentes formas. Esa palabra de diferentes formas quiere decir de diferentes tamaños. Y el vino real abundaba conforme a la liberalidad del rey. Eso es que el rey había dado libertad para que tomaran el vino que ellos quisieran, hermano. Pero también el verso 8 importante dice, a nadie obliguen que tome. Si alguien no quiere tomar, que no tome. Entonces al final eso, hermano, de llenarnos del Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto? Porque Esteban sobresale. Esteban, el tema pasado, porque Esteban, hay un paréntesis ahí en Hechos 6 y dice, y Esteban era lleno del Espíritu Santo. Y acaso que no, mire, acaso que no había dicho Pedro y Juan que buscaran hombres llenos del Espíritu Santo para que hicieran esa labor. Entonces ahí buscaron a 7 y los menciona ahí la Biblia en Hechos 6. Pero a Esteban le hacen un paréntesis, hermano, y dice, pero Esteban era lleno del Espíritu Santo. Me da la impresión
que Esteban era doblemente lleno del Espíritu Santo. O sea, se había saciado del Espíritu Santo, hermano. Entonces aquí ahora estamos hablando de Bernabé, y Bernabé también, hermano. En el 31 todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos. Pero ya en el 36 se empiezan a hacer una diferencia con Bernabé. Mire, ya Bernabé lo empiezan a sobresacar, hermano, de ahí de entre todos. Y entonces dice que le cambian el nombre. Mire, que traducido significa hijo de consolación. Eso quiere decir Bernabé. Tiene otros significados en otros diccionarios al buscarlo individualmente. Pero acá dice la Biblia que ese nombre significa hijo de consolación. Interesante que al Espíritu Santo le llaman el consolador. Interesante, hermano. Leímos el versículo anterior donde dice: cuando venga el otro consolador, y este se llama hijo de consolación. Tiene algo que ver ahí con el Espíritu Santo. Alguien que se había dejado engendrar por el Espíritu Santo, alguien que había sido lleno totalmente del Espíritu Santo. Ahora, dice que poseía un campo, verso 37, y lo vendió. Y trajo el dinero, yo subrayé la palabrita, y lo depositó a los pies de los apóstoles. Entonces, mire, hermano, aquí hay algo que tenemos que destacar de alguien lleno. Aquí hay que destacar de que él depositó lo que tenía, hermano. ¿Sabe qué? Rindió lo que tenía, se despojó de lo que tenía. Hermano, aquí tendríamos que hablar muchas cosas, amados. Entonces, y entre ellas yo quiero destacar la obra de este hombre, porque estamos viendo qué pasa con alguien lleno. ¿Qué sucede con alguien que está lleno? Entonces, mire, es alguien que se despoja, pero déjeme generalizar un poquito de esto, porque es como alguien, hermano, que valora lo que Dios ha establecido en un lugar. Oh, hermano, mire, hay veces que nosotros, me voy a incluir acá, no valoramos la bendición de tener una casa donde congregarnos. No la valoramos. Hay veces que nosotros no valoramos que solo estamos a 5 minutos del lugar donde nos congregamos. No lo valoramos. Hay veces que nosotros, hermanos, ni nos damos cuenta qué tremenda bendición es tener un lugar donde congregarnos. Hasta que ya no lo tenemos, nos damos cuenta de la tremenda bendición que es eso. Se lo digo porque yo conozco gente que se ha ido de aquí para Estados Unidos, por ejemplo, y que allá para ir a una iglesia le toca que recorrer 1 hora de camino, 2 horas de camino, 3 horas de camino. Y estando allá entonces dice: wow, y allá tenía la iglesia a la vuelta de la esquina de mi casa y no aprovechaba. Y hoy que siento el anhelo de ir a la iglesia, tengo que caminar mediodía para ir a la iglesia. Entonces no se valora. Mire, cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, ¿sabe qué? Entre las cualidades es, hermano, valoramos el tener un lugar donde congregarnos. Nos sentimos como qué bendición el tener una iglesia cerca, qué bendición tener una casa. Y entonces, ¿sabe qué sucede? Empezamos a apoyar en todo a la iglesia, aún económicamente. Aún económicamente. Mire, hermano, no nos parece cargoso el dar lo que nos corresponde dar a la iglesia. No nos parece carga. Cuando nosotros entendemos la bendición de tener una iglesia, una casa donde congregarse, ¿sabe qué, hermano? Mire, se nos hace fácil el poder traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas y depositarlas. Se nos hace fácil, hermano. ¿Por qué? Porque entendemos la importancia de que haya un desarrollo en la iglesia. De que haya un avance en la iglesia, de que la obra del Señor no se puede detener. Entonces lo primero que vemos en Bernabé, es que él, hermano, se despojó. Pero mire, más allá de lo que quiero dejarlo de manera literal, es más allá de que él entendió qué bendición
tener comida espiritual en este lugar y vamos a apoyarla con todo para que esa bendición siga creciendo, desarrollándose y logramos alcanzar a más personas y logremos llegar a otros lugares y logremos, hermano, hacer esto y hacer otro. Aquí está, aún mis recursos económicos, aquí está, yo los traigo. ¿Por qué? Porque yo quiero que esto se desarrolle, quiero poner mi grano de arena para que esto se desarrolle. Mire, hermano, yo no sería quien para hablarle de mí mismo. Pero cuando yo logré entender esto, hermano amado, qué fácil se me hizo a mí, no importa en qué situaciones estaba, pero dar lo que tenía que dar a la iglesia. Cuando yo entendí la importancia de tener de tener una casa, hermano, espiritual, de entender que con lo que nosotros damos, aunque sea poco en valor, en valor, pero que es lo que a mí me corresponde dar. O sea, en Dios no miremos números, hermano, solo esto, hay que dar lo que corresponde dar, nada más. Si el Señor lo toca dar algo más, pues ahí usted con el Señor, pero mire, yo entendí esto, a dar lo que a mí el Señor conforme a mí me bendice, con eso doy, y saber que con eso que se siembra, hermano, podemos alcanzar a otras personas que nosotros ni nos imaginamos. Entonces la mente le cambia a uno, le cambia su manera de pensar, hermano. Le cambia nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque estamos valorando lo que el Señor nos ha permitido tener. Y entonces ahí vamos a servir. Ahí vamos a dar nuestro tiempo, algún tiempo se da en el servicio, hermano, vaya, recursos económicos. ¿Qué más, hermano? Aquí puede haber logística, qué sé yo, cuántas cosas, pero cuando entendemos la importancia de tener una casa, hermano, donde congregarnos, ¿sabe qué? Eso nos da, hermano, valorar. ¿Sabe qué es esto? Aquí le puse yo. Esto nos ayuda a valorar la obra del Señor. A saber que hermano, es algo que es como un privilegio tener un lugar donde congregarnos, un lugar donde nosotros seamos, hermano, alimentados, sustentados, donde está la presencia del Señor. Entonces, mire este lleno dice que llevó a los pies y depositó ahí a los pies de los apóstoles aquel valor que había obtenido, hermano, con aquella venta del terreno. Mire, sí, ahí habla literalmente de dinero, hermano, pero también hay otras cosas. El servicio al Señor, qué lindo es depositarlo, pero con amor, hermano. El servicio, el tiempo que se le da al Señor. Ahí pudiéramos ahondar unas cosas más, hermano. El tiempo se me fue hoy. Pero mire, en Hechos 9:26, yo creo que este punto lo voy a pasar rápido, hermano. Es que si no me voy a quedar aquí a medio. En Hechos 9:26 habla de que este hombre no le tuvo miedo a Saulo, hermano. Saulo se fue a Jerusalén. Mire, ahí habla cuando la conversión de Saulo, cuando él cae al suelo, hermano, queda sin vista, y que llega Ananías, ora por él y le vuelve la vista, es lleno del Espíritu Santo. Ahí es donde es lleno del Espíritu Santo Saulo, y luego se levanta de ahí y él empieza a buscar comunión con los cristianos, pero lo rechazaban. ¿Por qué? Porque Saulo tenía una fama de que arrastraba a los creyentes, hermano. Los encarcelaba, esa era la fama. Entonces cuando miraban que Saulo se quería acercar a las iglesias, le tenían miedo, hermano. Nadie quería estar con Saulo, lo rechazaban. Es que este persigue a los cristianos, este nos va a llevar preso. Nadie lo quería. Entonces mire, leamos, dice, Saulo se fue a Jerusalén y trató de reunirse con los seguidores, eso es con los discípulos, pero todos le tenían miedo, hermano. Y no creían que fuera un seguidor, no creían que fuera cristiano. Pero Bernabé, el lleno, Bernabé aceptó a Saulo y lo trajo a los apóstoles. Les explicó que Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado. También les contó que en Damasco Saulo había hablado valientemente en el nombre de Jesús. Entonces un lleno del Espíritu Santo, hermano, mire, integra.
Mire, un lleno del Espíritu Santo se quita todo prejuicio de que es que este era un mentiroso, es que este era tal aquí, este era allá, este allá. Miren, ¿cómo lo vamos a recibir si este era un pecador? ¿Qué sé yo, hermano? ¿Cuántos prejuicios pueden haber en nuestra mente? Pero un lleno del Espíritu Santo, hermano, sabe apartar esos prejuicios y decir, no, pero él ahora es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué mejor no lo integramos? No, pastor, pero ¿cómo va a estar en alabanza ese? Ya vio que era ese antes, ya vio cómo se portaba ese. Sí, pero eso fue antes, ahora es una nueva persona. Seamos Bernabé, hermano. No excluyamos, sino que mire, mejor traigámoslos e integrémoslos y hablemos de ellos, hermano. Sí, eso era antes, pero ahora ya no. Ahora él ha sido transformado por el Señor, ahora él ha conocido al Señor, su vida cambió. Pero cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, hay muchos prejuicios, hermano. Hay muchos prejuicios en nuestra mente que sabe que en vez de integrar, más bien excluimos. Entonces, aquí vemos una cualidad de Bernabé. Yo le puse a esta cualidad acercar e integrar a otros, pero aquí yo le puse antes, déjeme ver, aceptó. Le voy a cambiar un poquito, le voy a poner aquí que recibió. Estamos viendo las acciones que hizo este hombre. Allá depositó, aquí recibió. Entonces aquí hablamos de acercar uno e integrar. E integrar a otros. Oh, hermano, que esto es bien importante también. La llenura nos hace integrar a otros, integrarlos, no excluirlos. Pero cuando seguimos avanzando, hermano, y es aquí en este donde yo quiero detenerme un poquito, porque en Hechos 11, 19 al 24, si quiere leámoslo. Hechos 11, 19 al 24, tal vez no lo tengo ahí en la enseñanza, pero lo voy a leer acá. Dice: los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Este dato es bien importante. Sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Agárrese ese datito porque lo vamos a ocupar más adelantito. Mire, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? En el capítulo 7 es donde apedrean a Esteban. Cuando apedrean a Esteban, sucede algo, hermano, que los cristianos que estaban en Jerusalén sintieron tanto temor que empezaron a huir de Jerusalén y se fueron para diferentes puntos fuera de Jerusalén, por miedo que les pasara. Ellos miraron, hermano, cómo hicieron pedazos a Esteban, a pedradas, y entonces, yo no quiero que me pase esto. Entonces empezaron a huir. Póngale, vaya, que si estaban aquí en Cortés, empezaron a agarrar unos para Choloma, otros para San Pedro, otros para Progreso. Empezaron a huir de Jerusalén. Entonces, donde ellos llegaban, como ya estaban llenos, hermano, eso fue como una estrategia divina. Al verlo así, es como una estrategia divina. Lo que le pasó a Esteban fue como una estrategia de Dios para que como que se esparciera el evangelio fuera de Jerusalén. Entonces, donde ellos llegaban, empezaban a predicar el evangelio, hermano, pero solo a los judíos. ¿Tú eres judío? No te podemos predicar a ti. Solo a los judíos. Hermano, tenían el evangelio como encerrado, solo para los judíos. Pero hubieron unos, mire lo que dice el verso 28 o el 20. Sin embargo, habían entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarle también a los de habla griega, anunciándole las buenas nuevas acerca del Señor. Eso es, estos ya dejaron de predicarle a los judíos y empezaron a predicarle a los gentiles las buenas nuevas. Esa iglesia de Antioquía es una iglesia histórica, hermano. Es una iglesia donde dice la Biblia que por primera vez le llamaron cristianos a los discípulos de Jesús. Ahí por primera vez. Mire, ¿de dónde se origina esa palabra cristianos? En Antioquía. Ahí fue el origen de esa palabra, hermano. Es una iglesia histórica. Pero ¿por qué le menciono esto? Porque esos que habían salido allá, que habían visto lo de Esteban, llegaron allí,
Pero ellos dijeron, ¿por qué solo a los judíos? ¿Por qué solo a los judíos si el evangelio es para todos? Y empezaron a predicarle a los gentiles, hermano, y esa iglesia va tomando una gran fuerza. Esa iglesia, hermano, mire, por eso, hermano amado, yo estoy bien expectante. Es que cuando mire, cuando el Espíritu Santo se empieza a mover en una iglesia, hermano, no hay nada que nos detenga, hermano. No hay nada que nos detenga. Ahí, mire, hermano, no hay tales de que la alabanza, que esto, lo otro. No, hermano, cuando el Espíritu Santo se empieza a mover en una iglesia y hacer su obra en una iglesia, oh, hermano, es algo que nadie puede detener. Entonces, hermano, esa iglesia empezó a crecer. Ahí puede ver usted, dice que el poder del Señor estaba con ellos, el verso 21. Y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Esa noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Les llegó un fax allá, hermano. Ya se dieron cuenta que en Antioquía hay una iglesia poderosa que se ha levantado y que ahí es un mover de Dios tremendo. Ya se dieron cuenta. Y entonces, cuando llegó esa noticia, mire esto, hermano. Dice que mandaron, verso 22, la noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé. Ahí aparece Bernabé. Bernabé estaba en Jerusalén. Entonces, mire, ¿qué quiero destacar aquí? Mire qué auge había agarrado Bernabé dentro de la iglesia, que ahora ya él era considerado un hombre de confianza para mandarlo y hacer supervisión, hermano. Mire la llenura, mire a dónde nos quiere llevar el Señor Espíritu Santo a todos nosotros. Que crezcamos, hermano. Perdóneme, hermano, que no nos quedemos siempre como benditos servidores del Señor. Pero yo creo que el Señor no solo nos quiere tener como servidores, quiere llevarnos a otros niveles, hermano. Entonces la llenura del Espíritu Santo nos habilita para tener un juicio, hermano, un juicio más cabal, más exacto en cuanto a lo espiritual. Entonces dice que enviaron a Bernabé a Antioquía. Entonces yo quiero ponerle aquí primero, ahí en el 11:22, Hechos 11:22, quiero poner lo primero que sucede con Esteban ahí, con Bernabé. Sí, 11:22. Lo primero que sucede es que él esperó, hermano. ¿Qué esperó? Ser enviado. Qué importante esto, hermano. Mire, un lleno del Espíritu, aunque tenga ya la cualidad de predicar, aunque tenga ya, hermano, el poder de evangelizar, aunque tenga el poder de salir y hacer otras cosas, pero qué lindo es esperar ser enviado. Oh, hermano, hoy hablaba con una de nuestras hermanas acá y ahí estábamos platicando. Yo le decía, mire, qué lindo es desarrollar un don, qué lindo es tener un don, pero desarrollarlo en orden. Desarrollarlo en orden. No solo porque tienes el don de sanidad, vas a andar, hermano, por todos lados viendo por quién oras y tal vez tu cobertura ni se da cuenta. Qué importante es el orden, hermano. Qué importante es, mire, recibir la llenura, sí, crecer, desarrollar, pero esperar es importante, esperar ser enviado. Hermano, a veces nosotros nos apresuramos a salir. Yo he visto casos donde no supieron esperar el momento de su salida, salieron a distiempo y les fue mal. Y buenos para predicar, buenos para ministrar, buenos para hermanos, buenos para desarrollarse en el ministerio, pero no esperaron. Mire, aprendamos de un lleno, aprendamos de Bernabé, un hombre lleno. Él esperó ser enviado. Entonces, esa es una acción, hermano, que me habla de un orden. Yo le puse, creo, a esto un orden ministerial. Quiero ver si así le puse. Sí, un orden ministerial. Este es un orden, hermano. Mire, que el ministerio se desarrolle en orden, hermano. Orden ministerial. Un lleno espera ser enviado, hermano. Porque habían otros ahí, fíjese que habían otros ahí en Jerusalén que no esperaron ser enviados. Aquí creo que anotaba ese versículo 15:24 dice, por cuanto hemos sabido. Mire, Hechos 11, 12, 13, 14 está hablando de la misma iglesia. Y en el capítulo 15 aparecen unos que salieron de Jerusalén sin ser enviados. Ahí está, tal vez lo ponemos. Dice que en el 15:24 dice que por cuanto hemos sabido que algunos de nosotros, mire lo que estaba diciendo ahí el apóstol,
algunos de nosotros fueron ahí, ¿a dónde ahí? A Antioquía, fueron allí sin ninguna comisión nuestra. Y dice que han alarmado con sus discursos vuestras conciencias. Usted busca otras versiones y dice que estos han causado confusión. Entonces, mire, aquí hay un mensaje para nosotros como iglesia. Hermano, y para todo aquel que me está escuchando, tal vez este mensaje no sea donde llegue, o tal vez lo escuchen después. Pero qué importante saber dónde nos congregamos, hermano. Porque si de repente estamos abriendo nuestros oídos a alguien que no ha sido enviado, puede causar confusión. A alguien que por sí solo se levantó y que cuando le pregunta, ¿y quién es su pastor? No, yo no tengo pastor. ¿Quién es su cobertura? Yo no tengo cobertura. ¿Y cómo se levantó? A mí el Señor me levantó. Bueno, puede ser. Pero en el orden divino, en el orden hermano, yo veo que hay enviados, hay enviados, hay enviados. Y el lleno del Espíritu va a esperar ser enviado. Pero aquel que salió enojado con su pastor, que salió bravo, hermano, tal vez no lo ponían a predicar y él quería predicar y salió enojado y se fue, hermano. Y dijo, no, aquí, no, mejor voy a armar una iglesia. Yo, sí, pero es mejor ser enviado. Es mejor ser enviado, hermano. Entonces, mire, un lleno del Espíritu, en el caso de Bernabé, esperó ser enviado. Él fue enviado. Y ahí habían unos de esa misma iglesia, de la misma Jerusalén, que fueron a Antioquía, al mismo lugar, pero no habían sido enviados. ¿Y qué causaron? Confusión, hermano. ¿Qué causaron? Mire, estaban enseñando cosas antibíblicas, antidoctrinales. Entonces, qué importante es esperar ser enviado. Cuando avanzamos un poquito, dice ese versículo, el 11:23, hermano. Cuando él llegó, aquí vamos a poner Hechos 11:23, porque todo esto tiene una secuencia, hermano. Él esperó, bueno, lo enviaron, pero cuando él llegó, esta es otra acción, llegó, quiere decir, hermano, que él, dice ahí, cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia, pero déjeme quedarme acá, él llegó, esto me habla de obediencia. Obediencia, hermano, que esta es otra cosa. Yo puedo ser enviado, pero venir a hacer aquí lo que a mí me pegue la regalada gana. Pude haber salido bien de allá de mi casa, pero venir a hacer aquí cosas que nada que ver con la visión. Pude venir acá y empezar a cambiar la doctrina, hermano, imagínense. Ya solo nos queda el rótulo de Benecer, pero ya lo que se vive acá ya nada que ver con nuestra casa central. O sea, hermano, cuando yo veo a este hombre, él llegó con una misión específica ahí. Y él fue a cumplir esa misión específica, no fue a inventar, hermano. Qué importante es que un enviado no vaya a inventar, sino que vaya con una comisión, absorba una visión. Porque pasa también, hermano, gente que sí espera el llamado, espera el envío, espera que salir bien de la casa, pero cuando ya están en el lugar donde los envían, empiezan a hacer cosas a las cuales no los mandaron a hacer. Y eso también pasa factura. Y eso es, mire, entonces parte de la llenura es, hermano amado, que si en algún momento de aquí empezamos a decir, hermanito, ayúdeme, vaya a orar por tal familiar, porque esto, a orar. Es un enviado. Es que no, mire, hermano, para ser enviado no solo es ir a predicar. Un enviado puede ser, vaya a orar por esta familia porque están atravesando. Sí, usted va a ir enviado, pero que allá empiece a reunir a toda la familia y no, yo les vine a predicar la palabra del Señor, un mensaje. No lo enviaron a eso. No lo enviaron a eso. Por eso hay que abrir bien nuestros oídos. ¿A qué te enviaron? A esto. Y aunque le pidan, mire, a mí me enviaron a esto, a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a orar, vengo como un enviado a orar por ustedes. Así, oro, hermano, ya estuvo, ya cumplí mi comisión. Ya cumplí hermano, qué importante es esto, mire, la obediencia. Porque así han pasado muchos casos, hermano, donde mire, este hombre, usted revisa, él no llegó a dar órdenes ahí, hermano.
Revise la Biblia ahí en Hechos 11. Él no llegó a dar órdenes a esa iglesia porque él sabía que en esa iglesia había una cobertura. Y él no llegó a decir, no, vamos a quitar estas sillas de aquí, las vamos a poner allá, ahora ya no van a estar así, ahora van a estar de este lado. Hermano, él no llegó a poner orden allí. Mire, usted ve los obreros que vienen acá, ellos vienen y ¿sabe lo primero que dicen? Pastor, estamos a sus órdenes, aquí la autoridad es usted, y lo que usted diga, eso hacemos. ¿A qué los envían a ellos? A bendecir el lugar, pero mire qué importante es, y a mí me tocó en eso, hermano. Uno como obrero no puede llegar a una iglesia, somos enviados, es un envío apostólico. Pero yo como nosotros, en lo que me tocaba a mí como obrero, no, pastor, qué raro tiene este púlpito, fíjese, me parece que ese parlante tiene que estar aquí en medio, mire, pastor. Y hermano, eso no nos mandaron a eso a nosotros. Qué lindo es ser enviado, pero hay que abrir bien nuestros oídos a qué me envían, porque a lo que me envían, a eso voy a ir. Entonces Bernabé, un lleno del Espíritu, tenía esa cualidad, hermano, era obediente. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Dice que ahí vio, esa es otra acción, hermano. Mire que este hombre, siempre ahí en el 11:23, esta es otra acción. Estamos viendo las acciones de Bernabé hoy. ¿Qué hacía un lleno? Dice que él vio, esa es otra acción. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Un lleno del Espíritu sabe cómo discernir las atmósferas. Mire, yo creo que ese hombre llegó ahí, hermano, ni siquiera se presentó. Yo me imagino yo a Bernabé, bueno, yo vengo con una comisión acá. Yo solo vengo a ver si esta iglesia que ha emergido acá, si esta iglesia que se ha levantado aquí, yo vengo a ver si esto es de Dios o es alguna otra doctrina que anda por ahí. Esa es la única comisión que él llegaba, hermano. Es saber que esa iglesia que había tomado tanto auge ahí en Antioquía, es saber que esa iglesia que había pasado de ser, de no solo predicarle a los judíos, sino que predicarle a los gentiles, si era de parte de Dios o era algún movimiento que se había levantado ahí. Esa comisión llevaba a Bernabé. Entonces imagínese, hermano, imagínese la madurez de un ministro como Bernabé para ir a ver ese lugar y no tener un criterio humano. Yo quiero, hermano, yo quiero darme a entender en este punto. Este es uno de los puntos bien cruciales. Porque, hermano, es que mire, para nosotros es fácil porque ahora estamos dentro de acá y ya conocemos lo que es el evangelio, entonces ya conocemos. Pero en aquellos tiempos donde el evangelio venía iniciando y que tenían la idea de que el evangelio solo era para los judíos, ya lo leímos ahí, solo era para los judíos y para nadie más. Y que ahora ver gentiles que eran llenos del Espíritu Santo, una mente humana y llena de religiosidad, eso les quebraba la cabeza, hermano. Pero este hombre, Bernabé, tenía otro nivel. Porque él llegó, mire, como que haya entrado allá a la puerta y empezó a ver el culto, la alabanza y todo, y empezó a discernir. No, pero el mover de aquí es del Señor. No, pero la alabanza no tiene nada de malo. Más bien aquí hay una alabanza genuina al Señor. Empezó como a discernir, hermano. No, pero aquí hay un mover del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo vamos a detener? ¿Y quiénes somos nosotros para decirles que no sigan haciendo cultos? Si aquí hay un mover del Espíritu. Él empezó a discernir la atmósfera. No, hermano, no se quedó con un criterio personal judaico, de doctrina judía, de qué sé yo, hermano, de ideas judías. Perfectamente pudo haber hecho un informe y decir, ahí están solo desorden, ahí no están haciendo nada. Perfectamente él pudo haber llevado un mal informe allá a Jerusalén y decir, esa iglesia está haciendo las cosas incorrectas. Pero mire, un hombre de altura, un hombre lleno del Espíritu Santo, dijo, hermano, no, hombre, si ahí la iglesia está bien. Mire, cuando usted sigue leyendo, dice, vio las evidencias de la gracia de Dios. Entonces es un hombre que tuvo, hermano, una buena visión espiritual.
Esto me habla de que, mire hermano, tener un buen juicio. Yo creo que le voy a poner así, fíjese, un buen juicio espiritual, hermano. Para ponerle un ejemplo ahorita, mire, así en nuestros días. Vaya, que el apóstol Germán mande ahí a una comisión a revisar X lugar, a revisar X lugar. Mira, fíjate que me han dicho que tal iglesia en tal lugar ha tomado una fuerza bastante considerable en poco tiempo. Solo anda supervisada de que las cosas que se están haciendo ahí sean de parte del Espíritu Santo. Entonces llega esa persona y empieza a evaluar la alabanza, pero la alabanza no anda uniforme. Sí, pero el uniforme que usan aquí, miren, con jean están tocando ahí los hermanos. Y mira el que está dirigiendo, sin corbata anda. Entonces, que él empiece a hacer valoraciones con la vista y no con el espíritu. Quiero darme a entender en esto, hermano. Que él empiece a hacer valoraciones por lo que él ve literalmente y no con el espíritu. Y puede ser que aunque no anden vestidos como normalmente se viste el ministerio de nosotros, pero sea una alabanza genuina al Señor y que una alabanza poderosa que mueve lo espiritual. Entonces alguien lleno diría, mire pastor, sí, yo fui. Mire pastor, solo le quiero decir algo. Quizás no anden vestidos como normalmente se viste el ministerio y como normalmente desarrolla la alabanza, pero es una alabanza muy genuina de Dios ahí. Hay un mover espiritual muy genuino del Señor ahí. Entonces el lleno está haciendo una valoración por lo que él puede percibir en el espíritu. Y eso es bien importante, hermano. Que nosotros valoremos no por lo que nuestros ojos ven, sino por lo que nuestro espíritu puede percibir. Si es de Dios o no es de Dios. Ese era Esteban. Ese era Esteban, hermano. Él quizás vio cosas que allá en la iglesia judía no se hacían, pero él empezó a percibir que todo lo que se movía ahí era por la gracia de Dios. Tuvo una valoración correcta de las cosas que se estaban haciendo allí. Entonces, hermano, cuando esto lo aplicamos aquí a nosotros, ¿sabe qué? No, mire, no juzguemos a nuestros hermanos por lo que vemos. Un lleno no juzga a un hermano por lo que ve. Un lleno no juzga a un hermano por lo que ve exteriormente, sino por lo que realmente hay dentro de él. Entonces hay un juicio, hermano, un buen juicio de lo espiritual. Podemos tener un buen juicio de las cosas que suceden en lo espiritual. Entonces, al seguir leyendo ahí, hermano, dice que él vio. Pero ese mismo versículo dice, cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró. Oigan esto, hermano, mire esto. Siempre el 11:23, estamos viendo las acciones. Mire, depositó, recibió, esperó, llegó, vio. Todo esto son verbos, hermano, acciones. Pero allí después dice que se alegró. Hay que tener altura para esto, hermano. De veras se lo digo. De veras se lo digo, hermano. Ya le voy a contar qué es lo que me ponía el Señor en el corazón. Pero déjeme poner aquí primero, se alegró. Es otra acción. ¿Sabe cómo me probaba hoy el Señor? ¿Qué sucede cuando nosotros vamos a, vaya, yo como pastor, qué sucede cuando nosotros vamos a otra iglesia y miramos que tienen aire acondicionado, tienen un sonido de primera, tienen trompetas, tienen violín, tienen esto y tienen lo otro, tienen 1000 sillas puestas allí y todas se llenan? ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Hay alegría o hay envidia? ¿Qué hay, hermano? ¿Qué hay dentro de nosotros cuando a otros les va mejor que a nosotros? Esa es una buena medición para ver si estamos llenos o no, hermano. Porque yo le aseguro, habría que irlo a revisar, pero yo le aseguro que esta iglesia estaba mejor que la de Jerusalén. Había un mayor mover ahí, hermano. Pero mire
Este que venía de un lugar que tal vez sí, ahí había nacido la iglesia, pero no había tenido un desarrollo como tenía esta iglesia de Antioquía. Pero él no se enojó, ni se amargó, ni habló mal de ellos. Se alegró. Qué importante eso, hermano. ¿Qué sucede cuando un hermano en poco tiempo le va mejor que a nosotros? Mire, solo vino a la iglesia y se sacó un carro, le regaló un carro el Señor, y usted tiene 20 años de estar pidiendo un carro. ¿Qué causa en nuestro corazón, hermano? Cuando a alguien le va mejor que a nosotros, hablando espiritualmente, pues el Señor lo empieza a usar en sueños, en visiones, hermano, y da palabra certera que se cumple. Y usted dice, pero este viene llegando y yo que tengo tiempo de estar aquí y ni los mosquitos me pican, Señor. Entonces, mire, hermano, un lleno se alegra, se alegró, aunque estaba mejor que ellos allá, pero se alegró, le causó alegría. Entonces, hermano, a un lleno, mire, eso es, se goza por el bien de otros, gozarse por el bien de otros. ¿Cuántos puntos llevo ya, hermano? 6, me falta uno, ya lo vamos a terminar. Mire, voy a poner esto acá, gozarse por el bien de otros, porque al hermano le está yendo bien. Mire las cualidades de Bernabé. Mire qué importante todo esto, hermano. Se alegró, vio, llegó, esperó, recibió, depositó. Mire cuántas acciones tiene este lleno. Y por último, dice, hermano, siempre ese versículo, que cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó. Otra acción. Todo lo que usted mire con acento ahí, hermano, en la última sílaba o en la última letra, es una acción. Si no estoy mal ahí, no sé cómo se llama esto, pero es como los, no sé si le dicen el verbo de la oración, es la acción, es la acción. Y todo eso que lleva acento ahí, mire, solo en ese versículo, llegó, vio las evidencias de la gracia, se alegró, y ahorita vamos a ver, se animó y animó. O sea, son acciones que se generan, hermano, como un producto de algo. Mire, entonces aquí vamos a ir poniendo este último punto, siempre ahí en Hechos 11:23. Y aquí me habla de que él animó, hermano. Mire qué importante, un lleno anima a otros. Yo le puse a este punto que un lleno, hermano, impulsar a otros. Qué importante que aunque estén bien, hermano, mire, esto es gracia, es impulsar a otros, es impulsarlos a que no se queden. Mire, están bien, pero pueden estar mejor. Han logrado grandes cosas, pero pueden alcanzar mayores cosas. Eso es, no retrocedan, vamos adelante. Un lleno siempre tiene esa gracia, hermano, de impulsar, de animar. Por eso le decía que este Bernabé tenía esa gracia, hermano, por lo menos en el punto número 2, donde él se le acercó a aquel que nadie se le quería acercar, hermano. Aquel que estaba como rechazado a Saulo por todo lo que él había hecho en su vida pasada. Ese Saulo estaba como relegado, no lo querían aceptar en la iglesia. Pero hubo un Bernabé que le dijo, aunque todos te rechacen, venite, yo voy a tratar de insertarte entre la iglesia. Todos te rechazan, pero venid, yo te voy a poner a servir en mi equipo. Vaya. Mira, nadie te quiere en el equipo, algún problema has de tener, pero sabes que yo te voy a poner en mi equipo, venite, yo te voy a integrar. Qué lindo, hermano, un Bernabé. Pero en este último punto, impulsaba a otros. Un lleno, hermano, mire, nunca, yo creo que nunca va a salir de la palabra, de la boca de un lleno, una palabra que diga, mejor ya no vengas a la iglesia, ya vos no te arreglaste. No, hombre, hermano, un lleno siempre va a impulsar a otros. Vamos para adelante, vamos, sigamos firmes. Dice que este hombre impulsaba con el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Ese es el capítulo o el versículo 23. Creo que allí se me quedó una parte donde él dice que porque porque Bernabé era lleno del Espíritu Santo. Sí, ahí está, mire. El 24. Léalo ahí, hermano Marvin. Se lo llevaron. Dice,
Verso 24. O leamos el 23. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Pero el verso 24 es importantísimo, porque dice, pues era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Mire, hermano, ahí está, cabal, calidad. Mire, hermano, ¿por qué Esteban hizo todo lo del versículo 22? Vamos a ver. Sí, desde el 22, porque ahí es donde lo envían. Porque ahí es donde lo envían, en el 22. Pero en el 23 destacan varias cualidades de Esteban. Obedeció, hermano, se regocijó, eso es que se alegró, animaba a todos, a que daba ánimo a que permanecieran firmes y fieles al Señor. Pero ¿por qué hacía todo eso? Porque Esteban era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo. Perdón, Bernabé, gracias, hermano, gracias. Bernabé era un hombre lleno del Espíritu. Entonces, ¿qué, hermano? Ahí déjeme ese versículo. ¿Qué nos va a llevar a nosotros a hacer todas esas cualidades? Mire, ¿qué nos va, así como a Bernabé, quién nos va a llevar a hacer a nosotros eso, hermano? Entonces, qué lindo es ver la palabra. Por eso, hermano, esto pude verlo explicado yo en una noche, hermano, lleno lleno el otro, lleno el otro, lleno el otro, y al fin pudiéramos sacarlo, pero Dios santo, hay que extraer todas estas cosas. Mira, ¿qué nos va a llevar a nosotros a que tengamos un buen juicio en lo espiritual? O más antes, a esperar, hermano. Ahí sentaditos, quizás usted diga, hermano, yo viera, el Señor me usa en predicar, viera yo, présteme ese micrófono, ya va a ver que me van a querer escuchar a mí y no a usted. Yo sé que sí, pero ¿qué nos va a llevar a esperar el momento? El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Hermano, ¿quién nos va a ayudar a no salirnos de los surcos, hermano, a ser obedientes al enviado? La llenura del Espíritu Santo. Mire, ¿quién nos va a llevar a tener un buen juicio de lo espiritual? No por criterios personales, no porque me cae bien el hermano, no porque me cae bien la hermana, no, aunque nos caiga mal, pero que tengamos la capacidad de decir, sí, me cae mal esa hermana, pero esa hermana cuando habla de parte del Señor. Ese hermano cuando profetiza, me cae mal cuando profetiza, puede decir alguien, pero ese hermano cuando profetiza, habla de parte del Señor. ¿Quién nos da ese juicio, hermano? La llenura del Espíritu Santo. ¿Quién nos va a llevar a que nos alegremos, aun cuando nosotros estemos en desventaja del otro? ¿Quién nos va a llevar a que de verdad, pero que de verdad nos regocijemos? ¿Quién nos va a llevar? La llenura del Espíritu Santo. Y cada uno de estos puntos, hermano, ¿quién nos va a llevar a que nosotros seamos gente que animemos a otros, que llevemos a otros? Es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, hermano, hay otras cosas que ver de Bernabé, pero yo creo que con estas nos queda claro un poquito mejor el panorama del lleno Bernabé. Ya vimos el martes pasado el lleno Esteban, pero ahora el lleno Bernabé nos enseñan todas estas cualidades. Que el Señor nos ayude, hermano, a recibir esa llenura del Espíritu Santo y que seamos una iglesia en todo el mover del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Póngase de pie. ¿Qué hora es? Faltan 20 para las 9. Temprano todavía. Póngase de pie, vamos a orar y pedirle al Señor, hermano, que de veras queremos ser ese Bernabé, ese Esteban, que esos dos personajes son los que hemos visto en estos dos martes. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. La llenura del Espíritu Santo es lo que necesitamos. Señor, que tú nos ayudes, de veras, Señor, nosotros necesitamos entender esto. La iglesia necesita entender esto, Señor. Estas verdades
se pueden recibir en lo profundo. Entrando, Señor, al lugar secreto, ayúdanos a poder entender, así como Bernabé, así como Esteban, la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Que no vamos a experimentar todo en ti, Señor, si no somos llenos del Espíritu Santo. Ayúdanos como iglesia a poder exponer nuestras vidas a la ministración y a la administración del Señor Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, como pastor de esta iglesia, Señor, yo ruego que cada día que avancemos a llenarnos del Espíritu Santo, a ser hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas, niños y niñas, llenos del Espíritu Santo. Que se cumpla esa palabra de Hechos capítulo 2, Señor, donde dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, que nuestros jóvenes verán visiones, nuestros ancianos soñarán. Señor, una iglesia llena del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Que esas cualidades que estaban en Esteban, que esas cualidades que ahora vimos en Bernabé, en el nombre de Cristo, que también estén en nosotros, Señor. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Anhelamos la llenura del Espíritu Santo en el nombre de Cristo. Y entre más deseemos esa llenura, el Señor va a ir llenándonos. El Señor va a ir llenándonos. Por eso lo profundo, llámalo profundo. Que haya un profundo deseo de ser llenos del Espíritu Santo, de ser investidos con el Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias. Llévanos con bien a nuestras casas. Llévanos con bendición a nuestros hogares. Y que aún ahí, mientras dormimos, Señor, que ahí el derramamiento del Espíritu Santo sea en nosotros, como lo has hecho con otros siervos tuyos. En medio del dormitar, en medio del sueño, ahí derramas de tu Espíritu Santo y son llenos. Que pasen milagros entre nosotros, que pasen ese tipo de eventos en nuestras vidas, en esta iglesia, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amados. Que Dios les bendiga, Dios les guarde.